Esta noche visita el Café Televisión Manuel García Ramiro, el seleccionador nacional de kickboxing y fundador de la Escuela de Kickboxing Elite. Recuerda sus primeros contactos con las artes marciales y los continuos progresos que experimentó a nivel personal. Con una brillante trayectoria profesional en la Federación Española de Kickboxing, García Ramiro sostiene que la formación integral es una de las claves del éxito de sus alumnos, muchos de los cuales han sido ya reconocidos a nivel mundial en esta disciplina. García Ramiro afirma que el futuro de este deporte está asegurado en Salamanca y que su equipo de profesionales prepara ya los próximos campeonatos regionales, nacionales e incluso internacionales. No era difícil que los niños mayores abusaran de mí, ¿no? Entonces, para mí supuso, sobre todo a nivel de autoestima, lo que marcó la diferencia. Soñar y estar ahí arriba en el ring y hacer 12 asaltos, y fue algo que fue muchas veces, o sea, desde que yo visualicé hacer el Campeonato del Mundo en el pabellón de la Medilla hasta que lo hice pasaron muchos años. Al niño le das esa seguridad en sí mismo, esos valores de que todo, absolutamente todo lo que se proponga con trabajo, con esfuerzo, con enfoque y que encuentre un lugar en la vida, yo creo que esa es la clave principal, ¿no? Yo cuando he dado las gracias a la institución donde se ha acogido uno de nuestros deportistas, dice, no te confundas, Manuel, dice, las gracias la tiene que dar nuestra sociedad, que os habéis traído aquí a una persona ya íntegra en todos los valores. Prácticamente accidental, ¿no? en el colegio, en los Maristas, en 1969. Y contacté con un chico que practicaba, tuve la gran suerte que practicaba todo tipo de artes marciales. Su padre debía de viajar mucho, y él conocía el Muay Thai, conocía el Sabat, conocía el karate, el judo tradicional. El judo olímpico yo me acuerdo que no... Era el judo tradicional lo que conocía, el boxeo, había hecho algo de boxeo y había competido incluso en lucha canaria, porque su origen estaba aquí Entonces, claro, aquello nos dio una formación multilateral de la base de las artes marciales, algo increíble. Entramos en el campo y en las ruinas de la feria de muestras monográfica. Los más asiduos éramos 3 o 4, que no fallábamos nunca, pero yo creo que el grupo mayor que hemos entrenado eran 7 o 8, porque era un trabajo medio clandestino, clandestino en el buen sentido, que era algo, hacíamos un trabajo pues muy técnico, muy espiritual, no sé, fue un camino bonito dentro del inicio de las artes marciales. Yo era el niño de la clase, el más pequeño de edad, porque iba adelantado, y de edad, peso y estatura también. Entonces, en aquel momento, pues los niños son muy tiranos y bueno, pues no era difícil que los niños mayores abusaran de mí, ¿no? Entonces, para mí supuso, sobre todo a nivel de autoestima, lo que marcó la diferencia. Yo tenía la autoestima muy baja, era algo que, además, incluso a nivel del colegio, eso me influía, a nivel de... Pues claro, a mí me quedaron todas. El primer año que yo empecé a trabajar, que empecé a estudiar en los Maristas, me quedaron todas. Y yo con 12 años, lo mío no fue vocacional, lo de dar clases, fue circunstancial. Coincidió que yo era el que más tiempo llevaba y me quedé dirigiendo el grupo. O sea, él se fue para Alemania y bueno, pues fue algo que no es que dijéramos, bueno, pues seguimos, fue un poco por inercia. Yo es que no tengo ni referencias pero me quedé un poco liderado a aquel grupo, porque yo era el que más sabía, el que más tiempo llevaba de ellos, y ahora lo veo fue como algo natural, ¿no? Tuvimos en 2 o 3 locales, en una cochera, medio clandestino, algunos padres nos dejaban, otros no. Luego ya mi padre cogió un local que metía el coche, que tenía en una tienda, y ya nos dejaba allí un hueco también sacaba el coche, nos dejó montar sacos, maquiguaras y de todo. Y luego, claro, yo creo que por tiempo, los 2 gimnasios siguientes fueron el Brigitte y el Altemima. En el Yokogaque empieza, o 75, empieza Augusto Kraus, Alberto Alagón empieza a dar clases también cuando montan el Altemima,
y entonces claro, íbamos allí a ver para luego intentar todo eso que veíamos, intentarlo aplicar, ¿no? Intentar tanto a nivel de karate como judo, como el boxeo, porque en realidad la suerte que tuvimos aquel grupillo es que no teníamos un arte marcial tradicional cuadriculado, o sea, allí habíamos hecho boxeo francés, que fue una de las cosas, entrenábamos con zapatillas. El kickboxing no lo podíamos hacer porque no estaba inventado, pero lo había hecho Muay Thai. Cuando ves todo esto, pues bueno, te das cuenta y dices, joder, yo la verdad que tuve una suerte tremenda porque sin querer vi en nuestras propias carnes y nuestro entrenamiento lo que es tener una visión un poco más global de lo que es un arte marcial tradicional, que lo has aprendido, has visto te piensas que es lo mejor que hay, pero sí te da esa amplitud que es como nació el kickboxing, hablando en plata, o sea, con las bases de las diferentes artes marciales, con la aplicación dentro del ámbito deportivo de las diferentes normas, y claro, ahí se le une pues que deportivamente es muy completo porque tiene muchos sistemas de trabajar, uno es muy duro, otro es muy técnico, y tiene esas posibilidades, claro. Empecé a soñarlo y a visualizarlo, bueno, había veces que a diario, o sea, el soñar y estar ahí arriba en el ring y hacer 12 asaltos, y fue algo que fue muchas veces, o sea, desde que yo visualicé hacer el Campeonato del Mundo en el pabellón de la Medalla hasta que lo hice pasaron muchos años. Algo que había estado en sueños, ¿cómo se fue materializando esto? Pues al año siguiente, 95 Canadá, 96 me ofrecen pelear el Mundial con Troy Dorsey, que hasta el presidente de la Federación Española me dice no vayas que te mata, que aquello dice que Dorsey, claro, Troy Dorsey fue campeón del mundo de boxeo profesional, fue campeón del mundo fue en el mismo año campeón del mundo de full conta y de semiconta. Tenía un récord Guinness, no sé si lo tendrá todavía, de más golpes lanzados en un campeonato del mundo de boxeo. A Troy Dorsey no lo había tumbado nadie, era un tío que encajaba muchísimo, estaba preparadísimo, pero su sistema defensivo dejaba mucho que desear. Los combates que perdió antes del límite fue por cortes, incluso en boxeo, o sea, estaba muy deteriorado, era muy fácil que se le cortara. Yo trabajaba muy bien con el puño y la pierna adelantada, sobre todo tenía una patada que él literalmente cortaba, y él normalmente los primeros golpes se los comía. Entonces, claro, la estrategia que teníamos marcada era muy difícil que me aguantara 7 o 8 asaltos con esa pierna sin tener un corte. Era intentar ganar antes del límite, pero por lesión, no porque yo en aquel momento también tenía claro que era la posibilidad que yo podía tener de ganar a Troy Dorsey. A Troy Dorsey le ofrecen más dinero para un campeonato de boxeo, sin título en juego ni nada, que por hacer el Mundial, creo que en aquel momento era sobre las siglas de la WK. Peleó allí en Estados Unidos con Daniels. Me dio la posibilidad de que ese título quedó vacante y tuve pues un tiempo para buscar un promotor, alguien que quisiera organizar el campeonato. Y como no lo encontré, pues no tuve más remedio que organizarlo yo. Todo el mundo veía que yo era 2 años más viejo que en el anterior campeonato, pero lo que la gente no sabía, que yo a ese combate fui centrado exclusivamente en eso. Yo estaba preparando a la gente, quedábamos fuera parte, en locales, etcétera, porque yo no tenía nadie porque yo estaba compitiendo y no tenía nadie con quien poder hacer guantes. Entrenaba con los de karate y los de karate no te permitían que le pegaras con el puño en la cara, y los boxeadores tampoco te permitían que le pegaras con la pierna en la cara. Llegamos a tener incluso un local de mi amigo Alberto, que seguramente que nos está inspirando todavía desde el cielo, ¿no? Justamente al lado del gimnasio Aquilino Guarido de San José, que fue donde yo empecé, y en el local de al lado era donde hacíamos boxeo en un lado, en el Yokogake que estaba al lado también hacíamos karate, y luego allí es donde hacíamos kickboxing ya para prepararnos para la competición. Y cuando ya empecé en el Nirvana, pues ya empecé con un grupo ya oficial, federado, para poder representar ya, como empezó a ocurrir, a Castilla y León, etcétera, con un grupo de competidores que no solamente para prepararlos ellos para competir, sino que yo era uno más compitiendo. Fue algo que don Julián Zarote, viniendo del Campeonato del Mundo de Canadá en 1995, allí en su despacho, me comenta la posibilidad que había de las escuelas de promoción,
preparamos un proyecto precioso de que hayan salido varios campeones del mundo, claro, a nivel de, no solo por campeones del mundo, sino por la formación integral, realmente que nos centramos en aquel momento a nivel de valores. Con el tema este de las escuelas, claro, ya se empezó a tener las posibilidades del kickboxing infantil. Entonces, entre el kickboxing infantil, los diferentes gimnasios donde estaba y tal, pues ya llegó un momento que dices, joder, pues yo creo que es el momento de crear una propia escuela. Si tienes algo como un negocio, tienes que utilizar una parte que lo necesitas para comer, subsistir, etcétera y tal, otra para ganar dinero y la otra para... Pero cuando tienes una cosa que es un hobby, pues todo va para el hobby. O sea, nosotros lo que hemos hecho ha sido con un equipo extraordinario, o sea, que ahora se habla de José Ángel Gómez, no menos, o sea, que dice el presidente de la Federación Española, dice Su Majestad José Ángel Gómez, o sea, estamos hablando de una persona con una ética y unos principios, un trabajador nato que es capaz de tener 2 hijos, trabajar a turnos, seguir manteniendo las clases, el equipo de competición. Lo de las medallas está bien, pero sobre todo el ver chavales cómo eso han hecho una transferencia sobre su vida, esos valores, la constancia, la persistencia, el respeto, la capacidad de lucha, el enfoque, sobre todo el tener muy claro, yo creo a mí lo que más me influyó, como bien dije antes, era la autoestima. Cuando un niño cree en sí mismo no tiene barreras. Si a un niño le mantienes esa creencia, yo creo que uno de los problemas dentro de nuestra sociedad, la crisis no ha sido económica, ha sido una crisis de valores. No podemos educar a nuestros hijos a que vayan a tener que trabajar algo, que vayan a ganar mucho dinero por encima de lo que sea. Por encima a lo mejor de sus principios, por encima a lo mejor de sus creencias o por encima de lo que verdaderamente a ellos les gusta y les llena de verdad. Si a un niño le das esa seguridad en sí mismo, esos valores de que todo, absolutamente todo lo que se proponga con trabajo, con esfuerzo, con enfoque y que encuentre un lugar en la vida, yo creo que esa es la clave principal, ¿no? Es un orgullo y un privilegio, porque el tener que ha sido tu hijo, que ha sido su entrenador, que lo sigo siendo dentro de los campos, dentro de esos campos, y que encima luego él pues sea mi entrenador personal, por decirlo de una manera, que ahora me estuvo haciendo unas planificaciones, me ha hecho 2 o 3 cambios puntuales ahí en la dieta, en la alimentación, y me ha hecho un planning específico de pesas, porque claro, no es porque yo lo diga, pero claro, Manuel él acabó la licenciatura de educación física, ahora está con fisioterapia, él con 18 años era ya entrenador nacional de kickboxing, ha entrenado con lo mejorcito del mundo, y claro, pues está, la verdad que tiene un nivel altísimo, como no estamos hablando ya como competidor, que eso ya nadie lo cuestiona, sino como técnico, como científico, por decirlo de una manera. Le decía a uno de los técnicos del consejo, dice, joder, ya, ¿qué más quieres en kickboxing? Que has quedado 14 veces ya campeón del mundo. Por lo que él decía, dice, pues me queda mucho dentro del kickboxing. Dice, lo primero es un competidor, que es lo que me decía, dice, ha quedado campeón del mundo World Profi, ha quedado campeón del mundo en ISCA, ha ganado medallistas de WACO, pero él todavía no ha peleado un campeonato del mundo de WACO. Entonces, para que entrara dentro de lo que es la leyenda, pues es lo que él dice siempre, dice ya, eso es lo que la gente piensa y lo que la gente dice, pero yo hasta que no sea campeón del mundo de WACO no me voy a considerar ser campeón del mundo de semiconta, ¿no? Entonces todavía queda mucho en relación con el tema del semiconta. Él todavía no ha sido campeón del mundo de full conta, que se quedó en la final, pero es que tampoco se ha especializado todavía, porque de hecho su especialidad no es esa. Y el boxeo olímpico, pues claro, dices, joder, diré una olimpiada, pero a ver cómo puede compaginar eso. O sea, le está costando, le está siendo duro, me refiero a nivel de lo que es el verdaderamente tomar una decisión. Todo tiene sus pros y sus contras. Él, sobre todo, yo le he enseñado siempre que él se divierta con lo que haga, que sea feliz. O sea, yo creo que es la clave de la formación del ser humano, que se centre en esa felicidad integral, en eso de sentirse bien, sentirse a gusto. Lo importante es eso, el tener ese reto, el sentirse... Y no lo sé, a mí me ha pedido opinión y yo no he sido capaz. Yo le digo, tiene que ser lo que te diga el corazón, campeón. Digo, si ahora me dices que te quieres dedicar exclusivamente al boxeo, yo me voy a muerte contigo. Digo, si me dices que te quieres centrar 100% al kickboxing, seguiremos yendo a muerte. Y si lo quieres compaginar como hasta ahora, pues también. Nos tendremos que adaptar y lo tendremos que hacer. Y o sea, en ese aspecto lo que le dice el corazón.
El futuro del kickboxing salmantino está asegurado porque ahora ya somos un equipo importante, somos un equipo ya muy centrado, con muchas ganas. Y ahora tenemos un interclub el día 25, que es una toma de contacto sobre todo para las pruebas al KAO, que es una prueba en la que, claro, no todo el mundo se le permite competir, que hace falta mucha base, muchos años, y llegar a un campeonato de Castilla y León directamente, pues claro, te puede tocar con alguien que lleva 60 combates, entonces hacemos estos interclubs para principiantes, para que vayan cogiendo confianza y no haya una diferencia muy grande entre ellos, que el peso siempre está muy controlado, pero para que no haya diferencia de experiencia. Luego ya en febrero o marzo empezamos con los campeonatos de Castilla y León, abril y mayo empezamos con los campeonatos de España, y finales de mayo, principio de junio es el mundial, el campeonato del mundo, y luego ya en noviembre de la Copa del Mundo, que también puede ser un reto importante para España. Se hace con mucho cariño, con una transparencia tremenda dentro de lo que es el jurado, y siempre el objetivo es ese, ¿no? El ver que algo que verdaderamente trascienda, ¿no? Algo que se refleje, eso que es tan importantísimo, que por suerte ojalá que se empiece a poner más de moda, más que el tema económico, el tema de los valores, ¿no? Entonces, la verdad que muy ilusionados con el premio Jorge D'Alessandro. Tenemos que tener paciencia, así nos lo han pedido, y bueno, no hay prisa. Nosotros estamos trabajando muy bien a nivel de alto rendimiento. Todo lo que verdaderamente estábamos haciendo, queremos verdaderamente hacer en pequeña medida, lo estamos haciendo, o sea, la formación a nuestros deportistas, el buscar si hace falta darle clases particulares para que tengan sus estudios como entrenador nacional, tener la posibilidad de motivarles para que trabajen de una manera paralela a los estudios, para que lleguen incluso poder acceder con una formación paralela a la universidad. ¿Qué significaría dentro de nuestro deporte llegar a una leyenda? Vamos a poner el caso de que como tenemos algunos de los deportistas nuestros, que entre becas en metálico, en especie, etcétera, pueden andar por los 30, 40, 50.000 euros al año. ¿Qué ocurre luego cuando dejan la competición? Claro, es que incluso hasta deportistas de alto nivel, como futbolistas, que no han sabido verdaderamente tener un crecimiento personal con el económico, han llegado a la ruina unos años después, pues imaginamos si esa base no se tiene. En los sitios donde verdaderamente han entrado, nos dicen, yo cuando he dado las gracias a la institución donde se ha acogido uno de nuestros deportistas, dice, no te confundas, Manuel, dice, las gracias la tiene que dar nuestra sociedad, que os habéis traído aquí a una persona ya íntegra en todos los valores. No ha hecho falta enseñarle nada más que lo del ámbito profesional, porque todo lo demás ya lo tenía aprendido, se lo ha dado la vida y se lo ha dado al deporte. Por ahí hay organizaciones que se están preocupando nada más de subir a un chaval al ring durante 4 o 5 años, que sinceramente te da una pena tremenda porque tiene una vida deportiva de 4 o 5 años como mucho, sale en todos los periódicos, lo ponen en todos los carteles, sale en el barrio, es el más no sé qué, y luego al final se convierte, que me da lo mismo que trabaje en una carnicería, en una frutería o en una tienda de repuestos o no sé qué, que al final se confunde.